Seguimos revisando más temas en la primera de ATV. Ya estamos iniciando el mes de agosto. Estamos a días nada más de celebrar los 200 años, el bicentenario de nuestro país. Y le vamos a dar la bienvenida para revisar un poco en el tema histórico lo que ha sucedido, lo que ha marcado la transformación que se ha tenido. Le damos la bienvenida a Maurice Cazorla. Él es historiador que ya está junto a nosotros a través del contacto vía Zoom. ¿Cómo está, Maurice? Bienvenido a la primera. Buenos días. Buenos días, Jocelyn. Muchas gracias por la invitación. Estoy a la orden. Maurice, comencemos hablando acerca del cambio que ha tenido en nuestro país. Se inició como una república, la República de Bolivia, y hoy somos un Estado plurinacional. En realidad el sistema no ha cambiado. Seguimos bajo un régimen del sistema republicano. El nombre de plurinacional nos permite reconocer más bien las diferentes nacionalidades que el país ha tenido y que de repente por muchos años pues esto no ha sido reconocido. Sin embargo, nos ayuda a entender en realidad que nuestro país ha ido desarrollando, evolucionando en cuanto a nuestro reconocimiento como país, como personas y con todo lo que ha sido justamente parte de ese conglomerado humano que forma parte de este hermoso país. Si hablamos un poco acerca de los hechos que han marcado, los hitos históricos que ha tenido Bolivia, ¿cuáles podríamos destacar? Fundamentalmente está primero la independencia. Estamos a 200 años de celebrar precisamente el hecho fundamental en el cual los representantes del país, de las diferentes provincias que esa vez conformaban la provincia de Charcas y la gobernación de Santa Cruz, pues han tomado la decisión de independizarse, porque recordemos que hasta ese tiempo había la intención del Perú de que sea parte de este estado y también de la Argentina, porque también pertenecíamos al antiguo virreinato del Río de la Plata, y se tomó la decisión en realidad de marcar esta independencia. Por otro lado, también está la consolidación de este proceso de independencia con la batalla de Ingavi de 1841. Están lamentablemente las guerras que de alguna manera nos ha ayudado a entender también como país y también a ver de consolidar nuestros límites territoriales con otros estados, ¿no? Y eso nos ha ayudado a ver que el país ha pasado por diferentes etapas, entre ellas, por ejemplo, una guerra nuestra, como la Guerra Civil de 1899, que ha marcado la división entre norte y sur y ha terminado precisamente con una capital constitucional y una sede de gobierno como es La Paz. Entonces, estos hechos pues han marcado como tal el proceso de consolidación de nuestra nacionalidad para llegar a 1952 con el tema de la revolución y obviamente de ahí ir marcando los diferentes procesos que se han ido generando hasta el día de hoy. Precisamente en este marco, Maurice, si hablamos del ámbito cultural, considerando que parte de la cultura también ha estado en la época precolombina, asimismo ha estado el Imperio Inca, la conquista española, la República y todo aquello, hablando del ámbito cultural, ¿qué crees o qué consideras que ha permanecido a lo largo del tiempo que todavía lo tenemos en las familias bolivianas y qué consideras que ha quedado en el olvido? Bueno, fundamentalmente lo que ha quedado y lo que hemos heredado de nuestros ancestros precisamente es la cultura que nosotros llevamos, una cultura que está inmersa en procesos costumbristas. Yo hablo desde Oruro y en Oruro, por ejemplo, tenemos elementos que se han consolidado a través de la entrada de la Virgen del Socavón, la música, la danza, la vestimenta, muchas cosas que todavía son parte de nuestra identidad y que la gente de repente ha ido asimilando como algo propio, ¿no? Hasta el día de hoy en realidad la población en general se apropia y lo asume en realidad estos procesos como algo propio, ¿no? La cultura realmente viene a ser un elemento distintivo en todo el país, porque recordemos que no solamente vamos a hablar del Carnaval de Oruro, vamos a hablar también de otros procesos como la cultura en el Chaco, estamos hablando de la cultura en el Oriente, en el Beni, en La Paz, en Cochabamba. O sea, cada región ha ido desarrollando ese proceso y que estamos heredando y lo estamos practicando justamente hasta el día de hoy. ¿Qué hemos dejado? En realidad hemos dejado un poco en el olvido, un poco los valores cívicos,
no, en estos 200 años de repente vamos a fortalecer un poco, pero hemos dejado de lado los valores cívicos, particularmente en los últimos 20 años. Ya no hay esa fuerza que, por ejemplo, cuando estaban los beneméritos y al escuchar el himno nacional todos se paraban, todos se quedaban quietos. Hasta los beneméritos nos obligaban a nosotros incluso a respetar la bandera porque ellos han sufrido precisamente lo que ha sido la defensa de nuestra enseña nacional en procesos tan complicados como ha sido la Guerra del Chaco. Entonces considero que esos elementos, este elemento de la educación cívica que teníamos antes, lamentablemente ha quedado postergado, ha quedado en el olvido. En este aspecto que mencionas, ¿será importante la historia para la identidad nacional? Que claro, tiene que ver precisamente con el aspecto cívico que señalabas. ¿Qué tan importante será? Por supuesto que sí. En realidad la historia nos permite conocer cómo se ha formado nuestra identidad, conocer a través de nuestros héroes en realidad lo que se ha proyectado en algún momento con estos hechos históricos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a apelar siempre al trabajo que ha hecho Jorge Bastofló Frey con su obra que se llama Glorias de Bolivia o Las Guerras de Bolivia. Son dos libros interesantes, donde hablamos en realidad de la manera como nos enseñan a nosotros, porque nos enseñan que hemos tenido 3 guerras y las hemos perdido todas, pero sin embargo si hacemos un recuento de todos los conflictos internacionales que Bolivia ha tenido, pues obviamente hemos tenido más victorias que derrotas. Entonces, eso tiene que cambiar en la manera de enseñar justamente a nuestros estudiantes. Hemos logrado entender a partir de la historia, por ejemplo, de que en la época de la Confederación hemos podido derrotar a la Argentina, a la Confederación Argentina con Niruy y Montenegro. Hay un hermoso libro de Eber Carrillo, por ejemplo, que es historiador, que lo va a presentar en la Feria del Libro, que la verdad nos ayuda a entender un periodo que no se conocía, ¿no? O también como el Ejército de Pacificación del Perú, donde nosotros hemos enviado un ejército al Perú para pacificar el Perú y lo hemos logrado. Tampoco se habla de lo que ha sido la derrota de Ingavi, del ejército peruano, o la guerra del Acre, la campaña del Acre, que ha sido también tan oculta en realidad, y que la verdad debemos mostrar a nuestros héroes, como ha sido el Riosinho Baguea Bapá, Caquetá, que han sido las victorias que Bolivia ha tenido en ese conflicto y que de alguna manera hemos ganado, o la campaña del Manuripi de 1910. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchos hechos que han quedado en el olvido porque parece que queremos enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes como que somos perdedores, cuando más bien nosotros podemos demostrar que hemos ganado muchas de estas campañas y debemos sentir orgullosos de nuestra bandera, que ha ondeado en realidad en lugares donde de repente han sido inesperados. Hablando de las distintas épocas que ha tenido que atravesar Bolivia a lo largo de estos 200 años, ¿consideras que lo que se ha heredado de otras culturas, de otros momentos, es más fuerte que lo que se tenía inicialmente en esencia, o ha prevalecido o permanece esa esencia de la Bolivia que era en un inicio? En realidad hemos heredado, y se ha puesto con mucha más fuerza en los últimos años, el tema de la influencia de la cultura de las comunidades originarias o las culturas antiguas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de generar un proceso, si me permite el término, de un mestizaje cultural que se ha urbanizado en estos espacios de las principales ciudades y se está asimilando en diferentes partes del país. A diferencia de lo que fue la creación del país, donde en realidad en 1825 solamente había una clase que eran los antiguos criollos, que ellos fueron los que asumieron la dirección del país, pero ahora, incluso después de la guerra del Chaco, hemos empezado a entender que teníamos una Bolivia mucho más profunda, una Bolivia donde teníamos hermanos que eran campesinos, que venían de comunidades originarias, que venían del norte de tierra nacional, del territorio nacional de colonias, lo que ahora es Pando, por ejemplo, y a reconocernos como habitantes, como uno solo. O sea, hasta ahora todavía tenemos que aprender a reconocernos que somos bolivianos desde Pando hasta Tarija, Santa Cruz, hasta Oruro, o pasando por los valles. Tenemos que aprender a reconocernos todos nosotros
Y eso es de repente algo que en los últimos años hemos empezado a entender de alguna manera. Y este proceso de nacionalidad que se ha ido formando nos ha costado 200 años, nos está costando todavía. Y creo que tenemos que aprender a sentir justamente ese orgullo para fortalecer nuestra identidad y obviamente aprendiendo de estos procesos que hemos dejado en el pasado. Nuestra historia de 200 años nos tiene que ayudar precisamente a construir aquello que estamos llevando hacia adelante. Y precisamente en ese sentido, Mauricio, 200 años, hay muchísimos aspectos y desafíos que ha tenido que enfrentar Bolivia. ¿Cuáles podríamos mencionar, por ejemplo? ¿Cuáles consideras que son los desafíos más fuertes que ha tenido Bolivia a lo largo de estos 200 años? Uno de los aspectos de repente que hasta el día de hoy se mantiene y que ya lo dijo Belsu, y también habló Santa Cruz de esto, estamos hablando de la empleomanía. Este es un fenómeno muy particular en el cual cuando aparece un nuevo gobierno, pues obviamente todos acuden a este nuevo gobierno para poder estar en un espacio laboral estable, cuando en realidad el país lo que tiene que hacer es empezar a fortalecer procesos de inversión e industria para tener justamente un proceso productivo que ayude a desarrollar. El siglo XIX ha sido un siglo muy complicado para nosotros porque hemos tenido en realidad un periodo donde los diferentes cambios de gobierno ha generado justamente de que todos vayan ocupando diferentes cargos a lo largo de los diferentes gobiernos y eso ha generado en realidad un proceso de retraso porque no hemos tenido un proceso de inversión, por eso hemos tenido la guerra del Pacífico porque ni las guaneras ni las salitreras hemos podido aprovechar para generar ingresos en nuestro país, ni tampoco hemos podido aprovechar lo que ha sido el tema de la nacionalización de las minas, porque hemos aprovechado esa condición justamente para fortalecer de repente a la gente que era vigente en el gobierno en ese tiempo. Y creo que el mayor desafío de nuestro país está precisamente en eso, de generar un proceso de movimiento económico que permita en realidad fortalecer los procesos económicos que tiene el país. Esta crisis que estamos viviendo en este momento es un reflejo precisamente de esta falta de inversión en los procesos productivos y que nos tiene que ayudar justamente a entender ese considero que es el mayor desafío que nos va a abrir puertas hacia afuera y nos va a permitir justamente mejorar incluso nuestra calidad humana. Bien, Mauricio, ya para finalizar, ¿qué aspectos consideras que se han podido fortalecer? Si bien se ha tenido desafíos, debe haber también aspectos que han mejorado. ¿Cuáles podrías destacar, por ejemplo? Al principio de la entrevista hablamos precisamente de repente en un proceso de identidad, en un proceso de entender nuestra cultura como una sola. Puede ser algo muy subjetivo, pero es algo que realmente nos ha ayudado a entendernos como país, pero al final de cuentas se ha consolidado una nacionalidad fuerte, se ha consolidado un proceso que con algunos altibajos de repente, pero que nos ha permitido armar una estructura de país que nosotros esperamos. Ojalá que después de estos 200 años nosotros podamos, después de este año, en realidad no a los 300, sino después de los 200 años podamos aprender justamente nuestra propia historia y creo que podemos mejorar mucho. Falta todavía y un elemento importante es el tema de la educación que tenemos que aprender a fortalecer a nuestras generaciones para que aprendan a entender y a comprender su identidad como algo que les llene de orgullo, no que les llene de vergüenza. Entonces con esto creo que nos permite esta reflexión y lo bueno que nosotros nos vamos a llevar en estos 200 años, a diferencia de los 100 años atrás en el gobierno de Bautista Saavedra, es que ahora tenemos la posibilidad justamente de aprovechar muchos de los recursos que tenemos como país, como Estado. Y creo que esa es la gran oportunidad que tenemos ahora de aprovechar esas condiciones, de aprovechar nuestra condición geográfica para poder conectarnos con otros países, para podernos conectar con el mundo. Pese a nuestra condición de mediterraneidad, nosotros tenemos que aprender a ver la salida que tenemos hacia lo que es Puerto Bush por el río Paraguay y conectarnos al Atlántico. Tenemos que empezar a ver precisamente lo que es la conexión del río Acre hacia el Amazonas para salir también hacia el Atlántico. Entonces creo que esos son elementos que tenemos
que verlos como país y no concentrarnos solo en un elemento de recuperar, por ejemplo, el tema del mar en el Océano Pacífico como un espacio soberano. Ya se consolidó con el tema del Haya, pero ahora creo que tenemos que empezar a ver esto con otros ojos, con otra mirada, para poder ver que tenemos una gran oportunidad como país. Bien, muchísimas gracias, Maurice, por su tiempo y por acompañarnos. Muchas gracias, José. Son muchísimos los aspectos a destacar y escuchábamos precisamente una breve reseña de lo que ha significado estos 200 años, ya días nada más de celebrar nuestro bicentenario. Estaba junto a nosotros el historiador Maurice Cazorla. Tenemos más en la primera.